¿Qué tal, amigos de Infocracia? ¿Ustedes creen que se puede hacer más inteligente de lo que realmente se es? No tener más conocimientos, sino poder llegar a ser más inteligente. Según teóricos de la mente, como Daniel Dennett, sí es posible. Pero es posible solo utilizando ciertas herramientas. Y de hecho, según él, el promedio de los exámenes de IQ de generaciones pasadas era por lo menos de 20 puntos menos que las de generaciones actuales. El eslogan de Dennett es que, así como un carpintero no puede hacer muchas cosas o cosas sofisticadas solo con sus manos, tú no puedes tener pensamientos sofisticados utilizando solo tu mente. Las personas necesitamos, según Dennett, herramientas cognitivas. Y bueno, en la historia y en la ciencia hay un montón de ejemplos de este tipo de herramientas. Leibniz desarrolló el cálculo, Pascal, el cálculo de probabilidades. Pero según Dennett, no todas las herramientas para pensar mejor son tan técnicas. Hay unas que podemos recordar y que nos hacen pensar de manera más eficiente y rápida. Te voy a platicar de algunas, a ver qué te parece. Estas están pensadas para que las uses en la conversación cotidiana con alguien o en una discusión, pero también cuando lees algún artículo de opinión o científico o académico. Son para analizar argumentos verbales. Primero, es obvio, según Dennett, que las palabras son un atajo mental hacia ciertos conceptos, que son difíciles de formular, pero que una vez que incorporas la palabra a tu kit mental, puedes tener pensamientos que de otro modo te serán muy difíciles de formular. Tener pocas palabras, según Dennett, es como tener pocas herramientas. Pero aunque tengas muchas palabras, eso no quiere decir que tengas las herramientas más sofisticadas. Y hay unas que te conviene tener. Una que a mí me gusta mucho y que acuñó Dennett, o que por lo menos le dio significado Dennett, es la palabra deepity, en inglés. Pero en español sería falsa profundidad o profundidad. Una falsa profundidad, de acuerdo con Dennett, es una aseveración que cuando la interpretas de un modo es trivial, es verdadera, pero es trivial, no parece interesante. Y cuando la interpretas de otro modo, no parece trivial, pero es falsa. Y sin embargo, toda la aseveración parece profunda. Está muy chistosa. Entonces, algunas personas decir tremendos esperpentos, pero engañarnos y hacernos pensar que están diciendo algo aparentemente profundo. Por ejemplo, imagínate que alguien te dice, es que todo pasa por algo. Te sucede algo malo y alguien intenta consolarte y te dice, todo pasa por algo. Pues sí, todo pasa por algo. Interpretado de un modo, esa oración es verdadera y es trivial. En efecto, todo hecho ocurre porque algo lo provocó. Pero lo que parece implicar esa frase, cuando alguien te la dice a manera de consuelo, por ejemplo, es que todo es parte de un plan divino al cual no tenemos acceso. O que todo es parte de un destino que tarde o temprano nos va a beneficiar. Y esa manera de interpretar la frase todo pasa por algo, pues es muy probablemente falsa. Esta es una falsa profundidad porque interpretada de un modo, la frase es verdadera pero trivial, sí, todo pasa por algo, e interpretada del modo en que sería interesante, es muy probablemente falsa. Y sin embargo, cuando alguien la dice con autoridad sacerdotal, con una prédica inflamada y almibarada, que nos hace pensar que está diciendo algo profundo. Esa es una deepity o falsa profundidad. Entonces, cuando alguien te dice que todo pasa por algo a manera de consuelo, pues la mejor manera de contestar es, pues sí, todo pasa por algo y generalmente es porque alguien cometió una estupidez o porque yo cometí una estupidez. Hay otras falsas profundidades que las escuchamos muy a menudo. Por ejemplo, cuando estás deprimido y alguien te dice, tranquilo, mañana será otro día, pues bueno, sí, literalmente, mañana va a ser otro día, pero eso es trivial, todos sabemos que mañana va a ser otro día. Pero lo que la gente te quiere decir es que mañana va a cambiar tu destino. Y eso no necesariamente es verdad.
o probablemente en ciertas circunstancias no va a ser verdad. Entonces se confunde la verdad de la interpretación trivial con lo interesante de la segunda interpretación, aunque posiblemente es falso. Mañana, aunque sea otro día, probablemente tengas la misma mala suerte que tuviste hoy. En la filosofía oriental hay un montón de este tipo de frases que aparentemente son profundas, pero si las analizas, quizás no son tan profundas. Por ejemplo, hay una anécdota de Buda. Alguien llega con Buda y le dice, yo quiero felicidad. Y Buda le contesta, primero retira el yo, porque esto es ego. Después remueve el quiero, porque esto es deseo. Y entonces ahora te queda la felicidad. Y pues bueno, esta anécdota o esta frase, pues sí, en una interpretación es trivial porque es verdadera. Si al yo quiero felicidad a esa oración le quitas el yo y el quiero, te queda la felicidad. Y en otra interpretación es interesante porque sugiere que la felicidad se adquiere quitándote el ego y el deseo. Pero al menos en este mundo es muy difícil vivir desprendiéndote de ti mismo, quitándote por completo, eliminando por completo tu ego, y prácticamente es imposible quitarte el deseo. Entonces la frase es una falsa profundidad. ¿Por qué? Porque mezcla la primera interpretación con la segunda, la verdad de la primera interpretación con lo interesante de la segunda interpretación. Pero en realidad no es ni verdadera ni interesante. Lo mismo creo que pasa cuando estás discutiendo con alguien, por ejemplo, y te dice algo así como, es que no hay solo una manera de ver las cosas. Y pues sí, es verdad que no solo hay una manera de ver las cosas, pero el que no haya solo una manera de ver las cosas no significa que la otra manera de ver las cosas sea la verdadera o tenga más evidencia apoyándola. Pero esa frase, cuando te la dicen, lo que sugieren es que hay otras maneras de ver las cosas y que esas otras maneras probablemente también son ciertas. Y eso evidentemente es falso. Entonces se mezcla la primera interpretación con lo interesante de la segunda interpretación. No es el caso que porque haya otra manera de ver las cosas, solo por esa posibilidad, ipso facto, esas otras maneras de ver las cosas tengan alta probabilidad de ser verdaderas. En eso consiste la falsa profundidad de esa frase. O no sé, ¿qué piensan ustedes? Otro ejemplo. Imagínate que alguien te dice, no, pero es que la evolución es solo una teoría. Y sí, interpretada literalmente, la teoría de la evolución es solo una teoría. Pero lo que quiere implicar la persona cuando te dice que la teoría de la evolución es solo una teoría, es que no es más que una conjetura y que tiene tan poco valor epistémico o tan poca evidencia a favor como cualquier otra conjetura fantasiosa, como que existen los marcianos o que todos estamos en una Matrix gobernados por robots. Eso es lo que pretende decir la persona que afirma en un tono despectivo que la teoría de la evolución es solo una teoría. E interpretar la frase así es muy probablemente falsa. La teoría de la evolución tiene mucha evidencia sustentándola y es parsimoniosa con otras teorías que aceptamos y explica un montón de cosas. Sin embargo, cuando la persona dice la evolución es solo una teoría, parece que está diciendo algo profundo. ¿Por qué? Porque nos confundimos, porque la frase es ambigua. Por un lado, la frase es verdadera, pero es trivial, y por otro lado, el significado que sería interesante de esa frase es probablemente falso. Otra frase de Buda o de algún filósofo de estos orientales. Alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Bajo la primera interpretación, pues sí, es trivial. Todo lugar es aquí y todo momento es ahora, cierto. Pero la frase parece implicar que no hay que preocuparse ni por estar en otro lugar ni por estar en otro tiempo. Y bajo esa interpretación parece interesante. Pero bajo esa interpretación es falsa, es probablemente falsa, porque es muy difícil estar pensando solamente en este momento y en este lugar. Precisamente si hay algo que nos define como humanos es que podemos pensar en contrafácticos, en diferentes momentos en los que estamos y en diferentes situaciones. Y eso no es un maleficio, es un beneficio evolutivo. Por eso hemos prevalecido durante generaciones. Es lo que define a la inteligencia humana. Entonces, alegrarse por no tener poderes contrafácticos me parece un sinsentido. Bueno, a mí se me ocurrieron esos ejemplos
Estas frases son muy populares porque de pronto te dan la ilusión de que puedes interpretar la realidad de una manera totalmente distinta a como la estabas interpretando y que puedes experimentar la realidad o tus días de una manera completamente diferente a como lo habías estado haciendo. Pero sin embargo, en el mejor de los casos son triviales o en el peor de los casos son probablemente falsas. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, si se les ocurren ejemplos, por favor compártanlos y en otro video vamos a hablar de otras herramientas de las que habla Dennett para pensar mejor o reflexionar sobre los artículos que leamos. Muchas gracias.